Con el interés de ver por qué, si se toma una asociación de funciones fn que converge puntualmente al límite de una función, no siempre se tiene que la integral del límite de las fn es igual al límite de la integral de fn, se realizará un breve estudio de cómo se podría ayudar a resolver este problema. Aquí es donde entra en juego un concepto muy importante para el análisis, el cual es la integral de Lebesgue. Esta es una extensión de la integral de Riemann. Uno de los mayores resultados de la teoría de Lebesgue son tres teoremas enriquecedores para la matemática llamados el teorema de la convergencia monótona, el teorema de la convergencia dominada y el lema de Fatou. Estos tres resultados ayudan a responder la pregunta cuándo el límite y la integral conmutan. El primero y el segundo afirman que si se toman ciertas restricciones tanto en fn y f, entonces se puede seguir e intercambiar el límite con la integral. El lema de Fatou, por otro lado, dice que esto es lo mejor que se puede hacer si no se hacen suposiciones adicionales sobre las funciones. Con la guía del libro Introduction to Mathematical Analysis de Walter Rödin, en el capítulo 11 es realmente corto el estudio a todo lo sorprendente que se deduce de la teoría de Lebesgue. Se van a tener en cuenta algunos conceptos como medible, convergencia dominada, Lebesgue o lema de Fatou. Son bastante importantes para nuestra demostración. Previo entonces a los teoremas antes mencionados, veremos unos conceptos y proposiciones clave. El primer concepto clave será el concepto de conjunto medible. Para ello es necesario definir primero una sigma álgebra sobre un conjunto X, una función μ de sigma en la recta real que será llamada medida y que satisface la no negatividad, que anula el conjunto vacío, y la sigma aditividad. La pareja X sigma es llamada espacio medible. Los elementos de sigma son llamados conjuntos medibles. Una vez visto este concepto, se puede ver el concepto de función medible. Se define f, una función definida en un espacio medible con números reales extendidos. La función f se dice que es medible si el conjunto de los x, tales que f de x es mayor que a, es medible para cada número real a. Previo al concepto de Lebesgue integrable, es necesario ver un par de conceptos previos. Una función s a valor real definida en un conjunto x se dice que es una función simple si el rango de s es finito. Además, sea E un subconjunto de x, se define k sub e evaluado en x como la función característica de E. Si se supone además que el rango de s consiste de los números distintos c1 hasta cn, sea EI el conjunto definido por los x tales que s de x es igual a c sub i. Entonces es claro que la función s es la suma desde 1 hasta n de c sub i por la característica del conjunto E sub i. Una vez vistos estos conceptos, ahora sí podemos ver el concepto de Lebesgue integrable. Supóngase que s de x es igual a la suma previamente mencionada y que además s es una función medible. Suponga además que E es un conjunto medible. Definimos I sub e evaluada en s como la suma desde 1 hasta n de c sub i por la medida de E intersectado el conjunto E sub i. Si f es medible y no negativa, definimos la integral sobre el conjunto E de f respecto de μ igual al sub de las I sub e evaluadas en S, donde el supremo está tomado sobre todas las funciones simples medibles S, tales que 0 es menor o igual que S, menor o igual que f. El miembro izquierdo de la igualdad es llamado la integral de Lebesgue de f respecto de la medida μ. Ahora sí, definimos lo que es una función Lebesgue integrable. Sea f una función medible y se consideran las siguientes dos integrales, donde f más y f menos son definidas como siguen. Si al menos una de estas dos integrales es finita, definimos la integral de f respecto de la medida μ igual a la integral de f más menos la integral de f menos. Si ambas integrales son finitas, entonces es claro que la integral de f respecto de μ es también finita. Y decimos que f es integrable en E en el sentido de Lebesgue. Y escribimos que f pertenece a L de μ en E. Ahora iremos con unas proposiciones previas. Estas pueden ser o no usadas durante el teorema de la convergencia dominada de Lebesgue, pero seguramente han sido esenciales para probar el lema de Fatou o bien el teorema de convergencia monótona.
La primera proposición es: suponga que f es una función medible y no negativa sobre el conjunto X. Para A, conjunto medible, definimos phi de A como la integral sobre el conjunto A de f respecto de la medida μ. Entonces, phi es aditiva y contable en M. La misma conclusión se tiene si f es una función Lebesgue integrable. La segunda proposición, muy natural, dice que si f es una función Lebesgue integrable en un conjunto E, entonces su valor absoluto también lo es, y se cumple la desigualdad triangular. Una tercera proposición es: suponga que f es una función medible en un conjunto E y el valor absoluto de f es menor o igual a g, con g Lebesgue integrable. Entonces f es una función Lebesgue integrable en E. Una vez con estos conceptos y proposiciones previas, podemos entrar de lleno al lema de Fatou, teorema de convergencia monótona y teorema de convergencia dominada. Antes de empezar con nuestra demostración, vamos a tener en cuenta los dos teoremas antes mencionados. El primero a tener en cuenta es teorema de convergencia monótona de Lebesgue. Suponga que E es un conjunto medible y sea Fn una sucesión de funciones medibles tales que 0 es menor o igual a F1, menor o igual a F2, menor o igual a F3, así sucesivamente. Y sea f definida por el límite cuando n tiende a infinito las Fn, entonces el límite de la integral de Fn es igual a la integral de f. Y el segundo teorema, que es uno de los mayores resultados de la teoría de Lebesgue, es lema de Fatou. Suponga que E es un conjunto medible. Si Fn es una sucesión no negativa de funciones medibles, entonces f de x igual al límite inferior de las Fn es una función medible y, además de ser medible, la integral de f es menor o igual al límite inferior de la integral de Fn. Ahora sí, el teorema que nos corresponde. Teorema de la convergencia dominada de Lebesgue. Suponga que E es un conjunto medible. Sea Fn una sucesión de funciones medibles tales que el límite de las Fn es igual a f. Si existe una función g Lebesgue integrable que domina las Fn, entonces el límite cuando n tiende a infinito de la integral de Fn es igual a la integral de f. Para la demostración, puesto que g domina las Fn y g es Lebesgue integrable, se tiene que Fn es Lebesgue integrable para cada n. Además, dado que el límite cuando n tiende a infinito de las Fn es igual a f, se deduce que f es también Lebesgue integrable. Si Fn más g es mayor o igual que 0, el lema de Fatou garantiza que la integral de f más g es menor o igual al límite inferior de las integrales de Fn más g. Esto es, la integral de f más la integral de g menor o igual al límite inferior de la integral de Fn y esto más la integral de g. Con esto se obtiene que la integral de f es menor o igual al límite inferior de la integral de Fn. Similarmente, si g menos Fn es mayor o igual que 0, y por el lema de Fatou, la integral de g menos f será menor o igual al límite inferior de la integral de g menos Fn. De modo que menos la integral de f será menor o igual al límite inferior de menos la integral de Fn, que es lo mismo que el límite superior de la integral de Fn menor o igual que la integral de f. En otras palabras, la integral de f va a ser menor o igual que el límite inferior de la integral de Fn, esto a su vez menor o igual que el límite superior de la integral de Fn, y esto menor o igual que la integral de f. Esto permite afirmar que el límite inferior de la integral de Fn será igual al límite superior de la integral de Fn. Por lo tanto, como el límite superior y el límite inferior son iguales, se deduce que el límite de la integral de Fn será igual a la integral de f, tal y como se quería. Y como todo en matemáticas, o en su gran mayoría, puede verse un poco mejor con un ejemplo, se va a hacer el siguiente ejemplo que será estudiado y simulado con Python. Ejemplificando el teorema de la convergencia dominada de Lebesgue, lo primero es por qué la dominación es necesaria. Vemos que las cosas podrían ir mal si la sucesión Fn no está dominada por alguna función. Tómese, por ejemplo, la sucesión de funciones Fn, donde para cada n definimos Fn de x igual a n si x está entre 0 y 1 sobre n, y 0 en otro caso. Entonces Fn converge a 0 puntualmente, como se hace evidente viendo las gráficas. Pero note que no existe una función integrable g tal que la integral de las Fn sea menor o igual a g. Esto es, no existe una función integrable g que domine las Fn para x en el intervalo 0,1 y para todo n. Esto es porque para grandes valores de n los Fn no están acotados.
Dado que el área de cada rectángulo es 1, vemos que la integral y el límite no conmutan. Esto es 1 igual al límite de la integral de las fn en 0 a 1, y esto es distinto que la integral de 0 a 1 del límite de las fn, que es igual a 0, donde se ha usado el hecho que el límite de las fn es igual a 0 y que la integral de Riemann y la integral de Lebesgue coinciden en este caso. Ahora, un ejemplo usando el teorema de convergencia dominada de Lebesgue. Medimos la siguiente integral, que es el límite de la integral de n por seno de x sobre n dividido x por x al cuadrado más 1. Sea x en los reales y empezamos por definir fn, la sucesión de funciones dada por n por seno de x sobre n dividido x por x al cuadrado más 1. Observe que cada fn es medible. La sucesión fn converge puntualmente a 1 sobre 1 más x al cuadrado para todo x. En efecto, el límite cuando n tiende a infinito de las fn es igual al límite cuando n tiende a infinito de n por seno de x sobre n dividido x por x al cuadrado más 1. Esto es el límite cuando n tiende a infinito de seno de x sobre n dividido x sobre n por 1 sobre x al cuadrado más 1. Dado que 1 sobre x al cuadrado más 1 no depende de n, este se puede sacar del límite. Esto es 1 sobre x al cuadrado más 1 por límite cuando n tiende a infinito de seno de x sobre n dividido x sobre n. Pero el límite cuando n tiende a infinito de seno de x sobre n es 1, por lo que las fn convergen a 1 sobre x al cuadrado más 1. De esto podemos ver que g de x igual a 1 sobre x al cuadrado trabaja como una función dominada. De hecho, g es integrable en los reales y el valor absoluto de las fn será igual al valor absoluto del n por seno de x sobre n dividido x por x al cuadrado más 1. Y esto es, realizando los respectivos cálculos, igual al valor absoluto de seno de x sobre n dividido el valor absoluto de x sobre n por 1 sobre x al cuadrado más 1. Y esto menor o igual que 1 sobre x al cuadrado más 1, que es precisamente g de x. Aplicando el teorema de convergencia dominada de Lebesgue, se puede concluir que el límite cuando n tiende a infinito de la integral sobre r de n por seno de x sobre n dividido x por x al cuadrado más 1 será igual al límite cuando n tiende a infinito de la integral de menos infinito a infinito de n por seno de x sobre n dividido x por x al cuadrado más 1. Ahora sí, usando el teorema de convergencia dominada de Lebesgue, podemos conmutar el límite con la integral. Esto es, nos queda la integral de menos infinito a infinito de 1 sobre 1 más x al cuadrado. Esto es precisamente el arco tangente evaluado entre menos infinito e infinito, que es igual a pi. En este caso, la sucesión de funciones fn se ve representada mediante las gráficas azules y la función la cual domina la sucesión de funciones fn se ve representada mediante la función naranja. Con esto hemos terminado nuestro pequeño estudio del teorema de la convergencia dominada de Lebesgue con un par de lemas: lema de Fatou y teorema de convergencia monótona.